Ministro del Interior hoy. Vamos a tratar varios temas, pero hay dos puntos que le voy a plantear de manera clara. Que el primero dice relación con que el gobierno efectivamente no cometa los errores que cometió cuando anunció el Comando Jungla, que significó que la violencia rural en la Araucanía aumentara en un 70%. Y menos aún con la visita del ministro que se tradujo en estos hechos de violencia del fin de semana. Y lo segundo, la necesidad de que el gobierno dé garantías para la realización del plebiscito, particularmente el alto estándar sanitario para la realización de este evento electoral, más aún cuando se ha instalado en la moneda lo que nosotros denominamos el gabinete del rechazo, con las posturas más duras e intransigentes de la coalición. Creo que es muy importante que el gobierno despeje estas dudas, porque en caso contrario no se genera un buen clima para lo que viene para adelante. Y todos obviamente queremos que las diferencias legítimas que existen en nuestra sociedad se resuelvan porque en mecanismos democráticos y en un contexto de paz. Yo espero que se erradique definitivamente el racismo en Chile. No podemos tener tolerancia al racismo. Ahí estoy mostrando unas imágenes. El grito es el que nos salta en mapuche. Eso es lo que están gritando las personas que participan de esa manifestación. Yo, Julio César, creo que gritar en Chile que nos salta mapuche, ¿quién puede decir que no es mapuche? Todos tenemos sangre mapuche en Chile, pero al margen de eso, el racismo no debe tener cabida en nuestro país y en esto hay que ser categórico y enérgico. Y por cierto, estamos defendiendo un principio básico de convivencia para el futuro. Diputada Flores. Sí, a ver, primero yo creo que nadie esperaría en el país, Julio César, de que la gente tenga que, por sus propias manos, buscar, ¿cierto?, que se restablezca el orden público y el Estado de Derecho. Eso es muy peligroso y nadie, yo creo, que espera la autotutela para tener que defenderse. Pero a mí me gustaría haber escuchado de la misma manera a la izquierda, haber condenado con tanta fuerza como lo hacen hoy día los hechos de terrorismo. No hablemos de violencia rural, de terrorismo que se vive en la Araucanía durante muchos años, cuando queman escuelas, cuando queman iglesias, cuando queman maquinaria que es el sustento del trabajo de familias muy vulnerables, cuando queman parcelas, en fin, cuando vemos grupos organizados permanentemente y que además vociferan, ¿cierto?, de que están dispuestos a organizarse y a responder militarmente si es que se establece el orden público y las fuerzas policiales en la zona. Yo te insisto, yo creo que acá nadie esperaría lo que ocurrió el fin de semana, porque al final del día, ¿qué es lo que ocurre y por qué se genera todo esto? Se genera todo esto porque la gente está cansada y aburrida del terrorismo. Y acá finalmente el que le ha fallado a las familias de la Araucanía es precisamente el Estado de Chile. Y yo creo que acá todos los gobiernos han sido responsables de no restablecer el orden público. La Araucanía es la región más pobre de Chile y en esto yo quiero ser categórica. El pueblo mapuche no es un pueblo violento. Yo creo que acá los que tratan de demonizar, como que la gente está en contra de los mapuches por ser mapuche, yo creo que es absolutamente no entender la realidad. Acá el terrorismo es terrorismo con todas sus letras, independientemente si la comete un chileno mapuche, no mapuche, un extranjero, y hay que condenarla con mucha fuerza. Y lo que hay que hacer acá finalmente es darle la garantía a la gente que quiere vivir en paz, que quiere vivir tranquila, que no manda a sus hijos con miedo al colegio y que tenga que estar durmiendo prácticamente con un ojo abierto y el otro cerrado porque no sabe si te van a ir a quemar e incendiar. Y recordemos por qué surge todo esto. Las tomas de estos municipios que hacen estas personas es porque quieren precisamente que Celestino Córdoba, que fue condenado por la justicia chilena por el asesinato, el incendio donde murieron quemados el matrimonio Luxinger-Macay, que fue condenado por lo demás a 18 años de cárcel por la justicia, ellos lo que pretendían finalmente es que este señor Córdoba esté en arresto domiciliario mientras dure la pandemia. Y fueron los tribunales de justicia los que rechazaron esta solicitud, ¿cierto?, que hace la defensa de Celestino Córdoba. ¿Camilo? Y por eso estas personas se toman a lo menos, ¿cierto?, 5 municipios. Y claro, es inaceptable lo que ocurre. Por supuesto que nadie querría, imagínense lo grave, lo peligroso que es que comience, ¿cierto?, este enfrentamiento entre compatriotas. Pero hay que entender una cosa, cuando la gente se toma un municipio tienen que entender que a quienes afecta también son a las personas más débiles, a los más vulnerables. Los municipios Escalona son la primera puerta de entrada a las personas que más lo necesitan en Chile. Camilo, la diputada Flores pone en contexto la situación que estaba ocurriendo. Así es. Bueno, yo debo decir que fui la primera autoridad como presidente del Senado en ese tiempo en condenar el asesinato del matrimonio Luxinger-Macay. De manera que cualquier insinuación de que de mi parte o de, entre comillas, la izquierda, como se señala, no haya habido una condena categórica, no es así. Eso siempre ha sido una especulación malintencionada.
fabricar una caricatura de lo que es nuestra posición frente a la lucha histórica del pueblo mapuche. Aquí el dilema es bien simple: o condenamos los hechos o los justificamos. Porque, claro, pues es muy fácil señalar de que la situación obedece a un cierto contexto, pero el contexto no justifica que se hayan movilizado centenares de personas bajo una consigna racista, que hayan sido impulsadas a saltar y gritar en las afueras de esas instalaciones que estaban efectivamente tomadas, con el grito que el que nos salta es mapuche. Eso es un hecho sin precedentes. En las situaciones delicadas que en nuestro país han habido, porque efectivamente las han habido, como la enorme, tremenda y dramática polarización política del año 73, nunca ninguna fuerza política recurrió a una bandera racista para justificar sus acciones políticas. Nunca eso había ocurrido. Quebrar la convivencia de una nación sobre la base de una consigna de carácter racista, de prejuicio xenófobo respecto a la historia y el origen cultural y nacional de un pueblo constitutivo de la nación chilena, es un hecho total y completamente inaceptable, y eso tiene que cesar ahora. Sobre eso no puede haber ninguna justificación, no hay ningún llamado al orden que así lo justifique. Por lo demás, el ministro del Interior estuvo en la zona y efectivamente, tal como señaló acá el senador Elizalde, exacerbó la situación, porque él señaló que no hay presos políticos mapuches. De las palabras de la propia diputada Flores se desprende claramente que sí, efectivamente hay presos políticos mapuches. Los han condenado los tribunales de justicia, eso no está puesto en discusión. Pero las condiciones de encarcelamiento son autoridad de Gendarmería de Chile. Gendarmería de Chile puede generar las condiciones que posibiliten cambiar las condiciones de encarcelamiento de esas personas para poder facilitar el diálogo, para restablecer condiciones que posibiliten un mínimo entendimiento y cesar la violencia. No es válido que el gobierno se lave simplemente las manos, porque las determinaciones de los tribunales de justicia no dicen relación con lo que establece la ley orgánica de Gendarmería, que sí tiene las atribuciones para poder generar condiciones de privación de libertad de esas personas que modifiquen las circunstancias. No es válido el argumento que no se puede hacer nada. Por lo demás... No. Sí. Vamos a darle la palabra a la diputada Núñez, que ya está enganchada con nosotros. Diputada, ¿está conforme el audio? ¿Nos escucha? Julio César. Por favor, okay. Con respecto a lo que está hablando el senador Escalona. Sí, a ver, nada de lavarse las manos, porque aquí la verdad es que hemos gobernado distintos conglomerados políticos y esto sigue sucediendo. Por lo tanto, creo que lo que no puede seguir ocurriendo es que cuando haya un gobierno de turno, el que estuvo de salida le exija a otro, apunte con el dedo de que se está lavando las manos. Yo sí quiero rescatar lo siguiente, Julio César, y lo rescato del propio Camilo Escalona. Cuando uno parte rechazando la violencia, quiere decir que tiene ánimo de restablecer el diálogo. Cuando el senador Elizalde dice que hay que restablecer el diálogo y se refiere solamente a el racismo, que por supuesto todos también rechazamos, ahí deja un entrever, un vacío, en donde o nos ponemos firmes, todas las autoridades sobre todo, en que se rechaza la violencia y se rechaza el racismo, y no apuntamos a que la responsabilidad es de otro o del que ya está, no vamos a tener ninguna posibilidad entonces de avanzar en la Araucanía. Y por supuesto, lo más importante, creo también, Julio César, de que dejen al gobierno hacer su pega. Si el ministro no hubiese ido, te aseguro, Julio César, que hubiesen habido algunos acá criticando que cómo es posible que el ministro primero se reúna, por ejemplo, con los partidos de gobierno antes de ir a la Araucanía. Bueno, el ministro va a la Araucanía y la crítica es: el ministro no debió haber ido a la Araucanía porque terminó exacerbando la... El ministro va a ir a la Araucanía cuantas veces sea necesario. Y si puede ir con un grupo de parlamentarios, transversalmente, partiendo por los parlamentarios de la Casa, de la Araucanía, mejor aún. Tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo, de restablecer el diálogo, pero dejar de apuntar con el dedo al ministro, al gobierno. Bueno, así que vamos a ir a manifestar este punto de vista. Esperamos esta vez ser escuchados por el gobierno. Le deseamos lo mejor en esta reunión con el nuevo ministro del Interior. Quedó con la palabra la diputada Flores. Diputada Carlos Larraín, sí. Ha vuelto la escena política.
y ha vuelto con algunas declaraciones que son bastante alarmantes. Él ha dicho que la izquierda está preparando un golpe de Estado. El diputado Winter dice en esa información, pidió que se investigara sus dichos. ¿Qué opina de los dichos de Carlos Larraín, diputada que es de su partido? A ver, Julio César, solamente para cerrar el punto anterior y muy breve antes de responder tu pregunta, yo coincido que la mayoría del pueblo mapuche son personas pacíficas, de bien, que además recordemos que en la Araucanía el presidente Sebastián Piñera ganó la última elección presidencial por una mayoría bastante abrumadora. Ya, pero aquí hay que hacer la diferencia respecto de los grupos terroristas. Y con el terrorismo no se negocia ni se dialoga. Con las personas del bien, por supuesto que sí, pero con el terrorismo no. Y acá tenemos grupos, y es evidente, es cosa de escuchar a Héctor Yaitul, el líder, cierto, vocero de la CAM, cuando señala que ellos están preparados para responder militarmente a la ofensiva que pueda hacer el gobierno para restablecer el orden público de la Araucanía. Dicho eso, bueno, respecto a las palabras de Carlos Larraín, yo la verdad no desconozco la evidencia que pueda tener don Carlos para poder plantear estas ideas. Más allá, cierto, de que uno pudiese generar algún tipo de especulación respecto de algunas situaciones que se han generado. Recordemos que incluso la oposición acusó constitucionalmente al presidente de la República, situación que no habíamos vivido nunca, cierto, en el país, cuando un presidente está en el ejercicio de sus funciones de que sea acusado, cierto, para inhabilitarlo. ¿Pero qué le parecen estas palabras, hablar de golpe de Estado? Yo creo que hay que evitar ese tipo de declaraciones. Yo creo que lo que hay que tratar de hacer, Julio César, es contribuir a tratar de recuperar al menos en parte la confianza. Hay que tratar de generar con la izquierda democrática, con la que quiere dialogar, tratar de generar algún tipo de consenso, aunque la verdad es que a rato es bastante difícil. Uno como que es pesimista en ese sentido, porque la oposición no ha respetado ninguno de los acuerdos con los que ha llegado con el gobierno. Pero yo creo que uno siempre tiene que tratar de perseverar en eso. Yo creo que hay que evitar ese tipo de declaraciones. Tenemos que tratar al menos entre todos de sacar el país adelante, porque la situación social, económica, cierto, y sanitaria que estamos viviendo así lo amerita. Uno tiene que ser patriota y poner siempre los destinos de la patria por delante, aun cuando uno tenga las legítimas aprehensiones y la desconfianza, cierto, para poder llegar a acuerdos con cierto sector de la política. Camilo, ¿qué le parecen las palabras de Carlos Larraín? Mire, Carlos Larraín consiguió lo que quería. Instaló un gabinete de los duros. O sea, cosechó a favor de manera inusitada, ¿no? Un gabinete que está muy a la derecha de lo que es el país real. Y es el gran problema que tiene nuestra sociedad hoy, que está vinculado con el punto que estábamos conversando antes. Yo creo que el gran riesgo es la militarización de la Araucanía, como usted lo insinuó en sus palabras. Eso no debe ocurrir. No se debe especular con lo que señaló el ministro Pérez, el concepto que él utilizó, la capacidad militar. En nuestro país hubo una experiencia bajo la dictadura de Pinochet. Ahí sí que había una organización que tenía una capacidad militar. Recordemos incluso que fueron sorprendidos una internación de armas que nunca había existido en nuestro país, el propio atentado al dictador. En fin, o sea, eso fue una organización militar. No especulemos en la Araucanía, ¿no? Por lo demás, si así fuera, la primera responsabilidad del gobierno es informar al Parlamento, convocar a los partidos políticos, convocar a la Comisión de Defensa, entregar los antecedentes. No se puede especular con una cuestión tan delicada como esta. No, la utilización de la fuerza militar en la Araucanía no es